me estás poniendo muy nerviosa, en fin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Chris y bienvenido todo el mundo a un nuevo vídeo. Y hoy vamos a hablar de libros, porque como estáis viendo en el título de este vídeo, hoy vamos a hablar de los libros que me he leído en el pasado mes de octubre y el mes de noviembre. Efectivamente, en este caso vamos a juntar 2 meses en uno, porque como ya he dicho en vídeos anteriores, estos 2 meses han sido un poco complicados, no he tenido tiempo y tampoco he tenido muchas ganas. No he leído tampoco una barbaridad, yo creo que es el momento del año en el que menos libros he leído porque tampoco me sentía bien, pero bueno, lo hemos intentado, hemos leído cosas muy distintas. Sí que tengo que advertiros que ha habido alguna que otra relectura, por no decir varias relecturas, porque hay libros que a mí me gusta revisitar de vez en cuando. Me producen como un sentimiento de volver a casa, a algo conocido y que ya sé que me gusta, entonces es como un lugar seguro para mí. De modo que, sin detenernos más, vamos a pasar con los libros que me he leído en octubre y noviembre. El primer libro que tenemos aquí es Drácula de Bram Stoker. Este libro me lo he leído muchísimas veces, no es ni mucho menos la primera vez que me lo leo, y es cierto que yo también estaba siguiendo la dinámica del Drácula Daily, que no sé si la conocéis, pero viene a ser una especie de newsletter que te llega a tu correo con cada una de las entradas del libro original de Drácula. Es decir, Mina Murray hace una entrada el 17 de abril y a ti del día 17 de abril te llega un correo con ese texto que ha escrito Mina en ese día. Está muy guay, a mí me parece una manera súper chula de leerte un libro. Sí que es cierto que pierde mucho el ritmo original que tiene la obra, pero bueno, eso es una cosa inevitable, no lo podemos cambiar, pero también mola porque cuando tú estás, pues yo qué sé, estás trabajando o estás volviendo en tu metro, en tu bus, en tu tranvía, en tu lo que sea, y de golpe te llega un correo y dices, es verdad que la última vez que me quedé leyendo estaba aquí, ¿qué habrá pasado con esta gente? No sé, es una dinámica que me gusta mucho, me parece muy chula, y es cierto que a pesar de haber estado siguiendo ese ritmo de lectura, me apetecía leerme el libro, entre comillas, no, del tirón. No de una sentada porque no somos psicópatas, pero del tirón. ¿Qué ocurre con este libro? No es la primera vez que me la leo, no es ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Este libro me lo he leído muchísimas veces y es de mis libros favoritos, si no, mi favorito directamente. Pero hacía muchos años que no me lo leía de una manera más introspectiva, más lenta, analizando las frases de los personajes, los diálogos, las conversaciones, las descripciones de muchos de los lugares o las descripciones de objetos o situaciones. Y ha sido una lectura, la verdad que preciosa. Preciosa porque hay mucho más de lo que creemos detrás de la narrativa de este libro. En la edición que me he leído, que es esta que tenéis aquí, hay una pequeña introducción donde te hablan un poco del contexto histórico en el que Bram Stoker escribió Drácula. También intentando romper, yo creo, el mito de que Bram Stoker inventó el vampirismo, cuando ya había novelas previas donde ya había mitos, había ya historias y había muchísimo folclore en torno a la figura de un vampiro. Lo muy chulo y que me parece tremendamente importante es que habla mucho en esa introducción precisamente del folclore y de cómo en función del país hay sitios donde se cree pues que si pintas la puerta con sangre no va a llegar un vampiro, si metes una piedra dentro de la boca de una persona que ha muerto evitas que ese vampiro resurja, enterrar a la gente boca abajo, cajas de metal alrededor de las tumbas, es decir, hay mucho folclore detrás y no podemos quedarnos con la idea de que Bram Stoker un día se despertó y dijo, tengo una idea brillante, voy a escribir una novela, sino que hay mucho más alrededor. No quita evidentemente que la obra sea brillante y magnífica, pero eso quiere darnos un poquito de información de cómo la cultura, de cómo la estructura social del momento y al fin y al cabo su contexto influyen mucho en el autor, la autora a la hora de escribir su novela, y lo veremos también con el libro que me leí después de este. Leí también una cosa que no sé hasta qué punto es verdad, pero al leerla me llamó muchísimo la atención y me parece digna de mencionarla. Y es que la persona que estaba asesorando un poco a Bram Stoker cuando estaba escribiendo su novela, y si no me equivoco era un poco, si no el editor, como el manager, el que al final ayudó a que se publicase, era, pues por así decirlo, un secreto a voces que era pues un hombre homosexual. Y si te fijas a lo largo de la novela, hay determinadas situaciones que cuando tú las lees y les pones un poco la lupa de la influencia mayor o menor que haya podido tener este hombre a la hora de decirle a Bram Stoker, oye, esta escena podrías cambiarla o esto podrías modificarlo o por qué no esto lo haces así, tienen un componente muy curioso y es una forma de leerlo bastante distinta. A mí hay algunas escenas que, por ejemplo, en un origen no recordaba y al leerlas y recordar este dato, las lees diciendo, un momento, ¿hasta qué punto esto que estoy leyendo
es esto o hay un trasfondo más allá. Entonces, una lectura muy chula, muy chula, me ha encantado. Sigo opinando que lo más flojo de este libro es el final. También es porque yo soy muy friki en el sentido de que si un final no es, no voy a decir espectacular porque al final es una cosa muy subjetiva, pero tiene que haber un final, para mi criterio, evidentemente, bueno, y si no, me fastidia la novela. Aquí no me la fastidia, es simplemente que yo le noté con prisa a Bram Stoker por terminar su libro, que no lo juzgo, evidentemente, a este señor, pero sí que es cierto que el final es un poco como vomitado, como de golpe. Antes pues nos tiramos un mes en un tren, y otro mes en un tranvía, y otro mes en barco, y no sé qué, y aquí es como tan pum, y chimpún, cada uno a su casa, y no sé, eso es lo único flojo que puedo decir de Drácula, pero quitando eso, mi novela favorita, un libro que me encanta revisitar de vez en cuando, un libro que, aquí voy a decir una cosa que por favor no se saque de contexto, pero creo que no hay una buena adaptación de Drácula. Todas son distintas, todas tienen cosas malas, todas tienen cosas buenas, nos pueden gustar algunas más, nos pueden gustar menos, pero de ahí a decir la adaptación de Drácula, podemos hablar de la de Lugosi, podemos hablar de la de Francis Ford Coppola, podemos hablar de Nosferatu, del concepto de Nosferatu, de cómo cogieron ahí y dijeron vamos a coger la historia de Drácula y le vamos a dar una vueltecita, pero yo creo que todas son distintas y que no podríamos decir como que hay una buena versión ni una mala versión, sino que simplemente es una historia que se ha versionado y se versionará hasta la saciedad, porque por cierto, la última película de Drácula que han sacado no me la he visto, me la quiero ver, pero es la primera vez en un tiempo, bueno, la primera quizás no, pero sí que es una de estas veces donde he visto el tráiler y he dicho esto va a ser más malo que un dolor. No lo sé, la veré y cuando la vea pues ya os contaré. Seguimos y nuevamente con un clásico y esto por mi parte se puede considerar hacer trampa. Porque este libro yo ya me lo leí en enero. Porque salió en mi club de lectura, no le gustó prácticamente a nadie, ya lo he dicho algunas veces, no juzgo, pero me hace mucha gracia porque yo estaba ahí diciendo, pues a mí el libro me encanta, pues es de mis libros favoritos. Y había gente en plan de, es que este tío, y yo es como, ya, pero a mí me gusta. En fin, básicamente tenemos la novela de Mary Wollstonecraft, lo he tenido que buscar, que es Frankenstein. Frankenstein, como ya he dicho, ya me lo había leído, no es tampoco una novela que sea la segunda ni la tercera vez que me la leo, me la he leído muchas veces, pero a raíz del estreno de la película de Frankenstein del maravilloso Guillermo del Toro, me apetecía leerme esta versión de Austral, que tengo que decir que me parece una versión magnífica por muchos motivos. El primero porque igual que en el libro anterior, tiene un pequeño fragmento al inicio donde te habla del contexto histórico y social y sobre todo un poquito de la vida de Mary Shelley. Porque una vez comprendes un poco más acerca del origen de esta mujer, de su vida, de todos los problemas que tuvo cuando se casó con Percy o directamente de todas las movidas en torno a su matrimonio con Percy, entiendes bastante mejor el por qué hizo esta novela y de dónde surgen todas esas ideas tan góticas, tan oscuras y que enlazan tanto con la muerte, porque al fin y al cabo el libro va circunvalando en torno a la muerte por muchos motivos. El principal motivo por el que mucha gente dice que este libro es una turra y que no les gusta es algo que yo tengo que admitir. Y es verdad que es una lucha por ver quién está más deprimido de los dos. Si la criatura, vamos a decirle, porque llamarle monstruo sería injusto, o el propio Víctor Frankenstein. Pero es cierto que al final es una cosa que tú tienes que entender cuando empiezas una novela de este estilo o cualquier novela clásica, que siempre van a tener un tono diferente. Es decir, aquí no estamos leyendo Acotar, aquí no estamos leyendo Sangre y cenizas, no menospreciando ni mucho menos ninguna de esas sagas, simplemente diciendo que es un tono diferente, es una época distinta, se escribía de otra manera y no podemos exigirle las mismas cosas a los libros. Es como si yo ahora me cojo un libro de Virginia Woolf y lo quiero equilibrar con un libro de Rosa Montero de ahora mismo. Pueden tener cosas en común, pueden tener cosas que no tengan nada que ver, pero tienen cosas buenas y malas los libros por el hecho del contexto en el que se han realizado. Entonces eso tenemos que tenerlo también yo creo que en cuenta a la hora de leer cualquier novela. Es una edición preciosa, esta de Austral, tienen ediciones muy bonitas de muchos libros que en algún momento pues alguna me gustaría tener porque la verdad que se lo ocurran bastante. La edición de Drácula de esta misma editorial también es muy bonita, son ediciones que dentro de lo minimalistas tienen un detalle y tienen una pulcritud a la hora de hacer esas portadas, así que la verdad que muy chula. De la novela en sí, es que no voy a decir nada que no se haya dicho anteriormente, es de mis novelas favoritas, me parece fantástica, tiene un final maravilloso y bello y sobre todo que me parece un análisis muy bonito el hecho de plantearnos quién es verdaderamente el monstruo, ¿no? Si Víctor o la criatura. Y un dato que me parece fantástico, si os habéis visto algunas de las entrevistas que le han hecho a Guillermo del Toro en torno a la película, lo entenderéis, y os dejo con esta reflexión, ¿cuál es el nombre de la criatura?
porque la criatura no se llama el monstruo de Frankenstein, ni criatura. La criatura normalmente va asociada a un nombre, que me parece una cosa preciosa, porque es verdad que el subtítulo de la novela es Frankenstein o el moderno Prometeo, pero no es ese tampoco su nombre. Así que si alguien lo sabe, que lo deje en comentarios, y si no lo sabéis, buscadlo porque merece mucho la pena. La siguiente novela, tengo que decir que ha sido un descubrimiento espectacular. Para empezar, libro del club del libro, tenemos La Nunca Noche, la primera entrega de la trilogía de Nunca Noche del señor Mr. J. Christoph. Es el libro favorito de una amiga mía, la saga favorita de una amiga mía, y tengo que decir que entré un poco al libro con un pelín de miedo, no miedo de decir, ¿y si no me gusta me va a matar mi amiga? No, pero con miedo de decir, tengo ganas de que me guste, pero ¿y si me parece una castaña? Nada más lejos de la realidad. Este libro me ha encantado, me ha gustado muchísimo, me encantan los personajes, me encanta la trama, me encantan los secundarios, me encanta, y esto lo voy a decir sin hacer spoiler obviamente, que las cosas tienen consecuencias. Ya lo he dicho muchas veces, pero es que es la realidad. Cuando hay muchas cosas en juego, cuando los personajes tienen unos objetivos a alcanzar muy complejos, que todo el mundo salga bien, feliz, sin consecuencias, me parece una cosa tremendamente poco realista, y me encanta que este tío, que J. Christoph no se corta un pelo en nada, te lo suelta a la cara y ahí tú ya lo gestiones. Me encanta. Es verdad que no me esperaba llorar con el libro, pero por el hecho de cómo iba avanzando la historia, cómo iba avanzando la trama y lo que estaba pasando. Yo decía, bueno, esto es verdad que es fantasía. No lo considero un libro juvenil. Aquí a lo mejor alguien puede discutirlo, pero para mí no es un libro juvenil porque trata temas demasiado difíciles y complejos como para, de manera tan libre, decir que es un libro juvenil. Pero, sobre todo, tiene ciertos elementos que me parecen de un detalle increíble a la hora de construir y desarrollar un universo de fantasía, porque no hay cosa que nos guste más que un universo de fantasía donde la magia tiene consecuencias, donde tiene un precio y donde si quieres hacer una cosa muy heavy, a lo mejor tienes que sacrificar algo a cambio. Es que eso es una cosa que es que me flipa y me encanta. Y hablando de lo de llorar, hay una escena que es que no puedo con ella, porque cuando la leí se lo mandé a mi amiga y le dije, llorando en el metro, espero que estés contenta. Porque no te esperas lo que ocurre, que nadie se piensa ahora es la muerte de alguien. No, es que es una cosa todavía muchísimo más compleja. Es que no, salvo que os hayáis leído el libro no sabréis de lo que estoy hablando. Pero hay un momento donde alguien se separa de alguien y quien se queda solo dice, me ha dejado, se ha ido. Mira, puede parecer una cosa súper tonta, pero yo ahí cuando lo estaba leyendo me pegué tal hartón de llorar porque empaticé muchísimo con la situación y con el contexto que dije, ya está, no quiero leer más hoy, vamos a tomarnos un respiro. Además que tengo recuerdos muy bonitos asociados a este libro, de ir leyendo por la calle, que yo solo hago mucho teniendo en cuenta que soy una persona que hago multitasking bastante. Leo mucho por la calle cuando voy andando, porque si voy con tiempo, evidentemente, si voy con prisa, pues obvio no voy corriendo y esperando a ver si me pilla un autobús mientras voy leyendo, pero tengo recuerdos bonitos asociados a eso, a sentarme en una cafetería, esperar a alguien y leer, no lo sé. Este libro me ha pillado en una época bonita, lo he apreciado muchísimo, tengo muchas ganas de seguir con la saga. Es más, voy un pelín tarde con los libros que tengo que seguir leyendo, pero bueno, no hay prisa, leo rápido y siempre me da tiempo. Pero la verdad que tengo muchas ganas de seguir viendo qué más nos cuenta Mr. Christoph. Y qué portada, ¿verdad? Es una portada muy muy bonita. Aunque tengo que decir que me gusta más la portada en español. Si puedo os la dejo por aquí. Me gusta mucho más la portada en español de estos libros, pero como he decidido leerlos en inglés, pues bueno, es lo que tiene. El siguiente libro, que además tenéis la video reacción leyendo el final en este canal y en mi TikTok, que tenéis el enlace en la descripción, son las memorias póstumas de Terry Pratchett. El elemento más llamativo de esta biografía es que lo escribe el autor que ves ahí abajo, Rob Wilkins, que fue básicamente el ayudante de Terry Pratchett durante muchísimos años, e intercala fragmentos que había escrito el propio Terry en vida, sabiendo ya que tenía Alzheimer y que en algún momento se iba a morir. Tengo que decir que tenía mucho miedo de leerme esta biografía por eso de no idolatres a nadie, no enaltezcas a tus ídolos, nunca conozcas a tus ídolos y cosas por el estilo. Entonces tenía un poquito de miedo a la hora de meterme otra vez en la biografía de una persona a la que admiro profundamente, como es Terry Pratchett, sobre todo por esa figura literaria que es para tantas personas como yo. También tenía otro elemento que me hacía tener mucha angustia, y es que al fin y al cabo es conocido por todo el mundo que Terry Pratchett coescribió algunas novelas con un autor
la verdad que despreciable en todos los sentidos, y tenía miedo de que, porque este libro salió previo a todo el escándalo, ya que se supiese toda la verdad de lo que había ocurrido, y me asustaba el hecho de que en algún momento lo mencionase como mi gran amigo, la gran persona, el fantástico tal. Entonces es verdad que me daba angustia por eso. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa cuando me he dado cuenta de que no? Que habla de otras personas y se ve claramente, le menciona en algunos fragmentos, evidentemente le menciona, pero es una mención muy estéril. Por un momento me hizo pensar que a lo mejor era porque ya se olía algo de lo que iba a estallar posteriormente, pero luego me di cuenta de que no, que era simplemente una mención pues vacía, una mención como de pasada, como dato a entender que no era tan fuerte o vamos a decir tan íntimo el vínculo que compartían ellos dos, y puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser que sí que lo supieran y lo han querido dejar pues un poquito escondido para que no se generase polémica en torno a la figura de Terry, que ya está muerto al fin y al cabo. Puede ser lo que sea, la realidad es que yo lo leí y me quedé con menos mal sabor de boca porque dije, bueno, al menos no he tenido que leer ninguna barbaridad ni borrar nada con permanente negro porque me pone negra ver el nombre de este señor. Pero bueno, dicho eso, me parece una biografía fantástica, muy completa en todo, en torno a su infancia, el inicio de su obra, y sobre todo he descubierto un elemento que no conocía y me ha hecho darme cuenta de por qué lo que más ilusión me hacía a mí del mundo disco de Terry Pratchett es ahora lo que quiero evitar a toda costa. Y es que yo muchas veces antes, cuando me leía alguna de sus novelas, decía, esto sería una serie de televisión increíble, una serie de animación fantástica, esto serían unas sagas de películas que, vamos, me casaría con cada una de ellas. Y es que Terry Pratchett supervisaba cada uno de los pequeños elementos que salían que tenían que ver con mundo disco. Quiero decir, la placa de Vimes, os la pongo por aquí. La placa de Vimes la diseñó él, 100%. No hay nada de merchandising de Mundo Disco que no pasara previamente por la mesa de Terry Pratchett para decir sí, no, cambia esto por lo otro. Es decir, era muy por culero, podemos decir, como decimos aquí en mi tierra. Pero me hace darme cuenta de que la gente que somos admiradores de su obra, la gente que queremos perdernos en las calles de Ann-Morpok o las personas que consideramos casa el Mundo Disco, éramos un 10% de apasionadas comparado con lo que le apasionaba él su mundo. Le apasionaba todo y todo era digno de atención, cada mínimo detalle había que revisarlo y cada pequeña tuerca había que saber exactamente dónde ponerla para que tuviese sentido. Y eso hace que ahora cuando lees las novelas todo tiene un prisma muy diferente porque te das cuenta de que eso se ve, de que lo ves, el detalle, el cariño, la atención, la obsesión incluso, lo ves en cada una de las páginas que tienen sus libros y eso es algo que me ha maravillado. También las últimas 100 páginas del libro, yo lo digo en la videoreacción que os he comentado, es terrorismo emocional, pero porque al final es la cruda realidad del final de una vida de una persona con una enfermedad terminal como puede ser este tipo de Alzheimer que sufría Terry Pratchett. Es triste, es horrible, es desgarrador. Para las personas que hayamos tenido, tengamos a alguien en nuestra familia con alguna enfermedad, resulta algo demasiado cercano y que duele bastante de leer, pero aún así me parece tremendamente necesario, porque al fin y al cabo estamos hablando de una persona que su vida era escribir, su vida eran las palabras y su vida era todos los universos que montaba en su cabeza, y una enfermedad asquerosa terminó destruyendo toda su capacidad para contar historias, y es una cosa terriblemente dolorosa, pero al mismo tiempo es tremendamente realista. Nada que decir, porque si sigo hablando seguramente termine llorando, porque últimamente estamos un poco sensibles. Así que nada, simplemente que si os gusta Terry Pratchett, si habéis leído algunas cosas suyas y os apasiona su mundo, su universo, no dejéis de leerle, no dejéis de leer cualquiera de sus novelas, y si podéis, echadle mano a esta edición. En particular la edición en español me gustó muchísimo y leérosla porque merece muchísimo la pena. Luego, para continuar, que sigo avanzando poquito a poco en el universo del Cosmere del señor, me leí el cómic la novela gráfica, el cómic de White Sun. La verdad que no me esperaba nada. Sigo teniendo pendiente como que llegue ese momento a la hora de leer novelas de Cosmere donde yo diga, todo está interconectado, que sé que en algún momento llegará, pero por ahora como no está pasando estoy en plan de, bueno, venga, siguiente novela, siguiente, en este caso novela gráfica, siguiente cómic y para adelante. Me ha gustado mucho, me ha parecido tremendamente original, muy chulo y el dibujo muy pulido, muy, muy pulcro. Lo he leído en mi caso dentro de la edición del Arcanum Unbounded, no me acuerdo cómo se llama en español, pido perdón, pero
Pero vaya, que es una novela gráfica cortita, creo que son 30, 50 páginas, una cosa así. Pero vaya, que está muy bien, muy entretenida, muy chula. Añade otra pincelada, vamos a decirlo, al universo de este señor. Y me ha gustado, la verdad que sin más. Tampoco puedo decir grandes cosas. No me escondo, ya lo he dicho. Después de leerme la biografía de Terry, me apetecía enormemente leerme algo. Y como no podía ser de otra manera, he vuelto con mi marido literario, que es Sam Vimes, y me he leído el segundo de las novelas de La Guardia, que es Hombres de Armas. Es que no puedo decir nada de este libro que no sea que es fantástico, que es maravilloso, que lo amo, que es que cada vez que lo leo hay algún detalle que digo, no me acordaba yo de esto. Qué curioso, qué detalle, qué conexión. Hay un elemento que no puedo decir porque es muy spoiler, pero tiene la dinámica de personajes más bonita que he visto en muchísimo tiempo en una novela y hace que les ames a los dos profusamente y que llores con ellos profusamente, y les quiero muchísimo a los dos. Además que tiene ese elemento, vamos a decir, que no es spoiler, Gimli Legolas, que hace que yo lea y diga, es que sois los mejores. Pero además es una novela que tiene una relectura muy bonita, porque el inicio de lo que es el libro hace mención un poco a lo que no habría pasado si no se hubiese tomado una decisión. Entonces te dice, no habría pasado esto, esto, esto y esto. Entonces, cuando ya sabes cuál es la historia y vuelves a leer esos elementos, es cuando dices, madre mía, es que el viaje que estoy a punto de experimentar es fantástico. Es una novela muy entretenida. Las portadas estas son las ediciones nuevas. Yo tengo las portadas antiguas también, pero vaya, son ediciones súper chulas de Penguin Random House, pero muy, muy bonitas. Muy curiosas. El de la portada, como curiosidad, el que tenéis ahí es Zanahoria. Parece más mayor, tiene un rollo al Príncipe Carlos que no me gusta mucho, pero bueno, en fin, que Zanahoria no es tan así como le veis en esta fotografía. Zanahoria a mí me recuerda un poco, es un rollo Channing Tatum, ¿sabes lo que te quiero decir? Es ese rollo de tío, esas proporciones, vamos a decirle. Pero bueno, en general, una novela muy divertida, muy entretenida, sigue siendo una novela policíaca, sigue metiéndote un poco de acción en el sentido de tenemos que correr, pasan cosas, vayamos, vengamos, volvamos, saltemos, todo, y la verdad que maravilloso. Vale, con la siguiente novela ocurre lo siguiente. El tema está en que yo estaba pues pasándolo muy mal, estaba deprimida, depresiva de la vida, que no quiere decir que haya dejado de estarlo, pero a lo que vamos es que necesitaba algo que fuese una lectura palomitera, que fuese sencillo, que fuese simple, que fuese, entre comillas, fácil y que no tuviese muchísima más enjundia. Y una amiga mía me dijo, ¿por qué no te lees este? Porque este libro iba a salir en el club de lectura, pero finalmente no salió, sorprendentemente, porque es un libro que se hizo bastante famosillo en su momento, y dije, venga, vamos a intentarlo. A ver, es que de este libro tengo muchas opiniones, y pido que perdón ya a la comunidad que le gusta el rollo licántropo. Es evidente, yo he venido de rojo, también muy navideña, pero es evidente que yo soy team vampiros de toda la vida, pero a mí este libro me ha pillado muy a contrapié. Quiero decir, todas las dinámicas del libro son tremendamente tóxicas, todas. Todo es cuestionable, todo es para decir, chiquis, id a terapia, y todo tiene un poquito de, por favor, ¿qué está pasando? Sí. Ahora, que el libro te lo lees en 3 tardes, vamos, es rapidísimo de leer, es divertido dentro de lo que cabe, pero es verdad que tiene algunos momentos que yo leía y miraba a mi amiga en plan de, la miraba como una escena de The Office, como diciendo, de verdad. Y hay un elemento que por lo que se ve, creo que se llama el Monsterverse. ¿Puede ser el concepto? Quizá me equivoqué, pero hay un elemento narrativo que tiene que ver con licántropos y hombres lobo, que yo desconocía, porque nuevamente, no me escondo, yo soy de vampiros. El elemento en cuestión, que no voy a decir porque es que quizás se puede considerar spoiler, no lo sé. Cuando lo explicaron yo dije, vale, pero es que cuando lo describen y cuando explican exactamente lo que implica, yo estaba leyendo y diciendo, ¿qué? O sea, ¿qué? Y ahí ya fue cuando le dije a mi amiga, tía, esto es muy raro. O sea, que por lo que se ve, lo dicho, es un concepto como muy instaurado, como muy básico y como un básico, ¿no? Del mundo hombres lobo. Pero yo os juro que cuando lo leí dije que no lo veo. Mucho tiempo. No voy a decir más porque ya va a ser spoiler, pero mucho tiempo. Yo eso lo veo muy incómodo. En fin, ahí lo vamos a dejar porque al final os lo voy a terminar contando y no es plan. Sí que os digo que fijaros cómo me pillaría a mí, que me entretuvo tanto que dije 3 estrellas, para adelante. Que parece poco, porque seguramente alguien aquí le dé 4 y 5 estrellas, simplemente no es mi tipo de mierda, entonces sin más, y como lo que hizo fue cumplir su función, que era entretenerme y quitarme la cabeza de otras cosas, pues ya solamente por eso para mí se merece
un poquito más de candor a nivel de calificación, pero vaya, que vaya cuadro. Y la segunda parte, no sé si me la voy a leer, porque se supone que no son los mismos personajes, sino son personajes que salen en torno a la novela anterior. O sea que, en teoría, creo que podrías leértelos el segundo antes y el primero después, pero sin más. No sé si me lo leeré, yo me tengo que recuperar psicológicamente de la movida de este libro. Y por último, el último libro que me he leído en el pasado mes de noviembre es La paciente silenciosa de Alex Michaelides. Este libro es del club de lectura de una amiga de una amiga. Tenía el libro bastante pendiente, es decir, yo ya pensaba leérmelo, es más, lo tenía comprado en libro digital y un día, volviendo de hacer una cosa de persona adulta, dije, voy a pasarme por una librería, voy a comprarme mi libro como un premio por esto ha salido bien, o mejor dicho, esto lo ha gestionado bien, así que me lo pillé en español. Lo tengo en Kindle en inglés y en español en físico. Cómprate un Kindle, así no gastarás libros en físico. No es cierto, dejemos de mentir a la gente, no es verdad. Tenemos los libros en Kindle y los tenemos en físico también, porque sí. Bueno, a lo que vamos. Este libro gira en torno básicamente a un psiquiatra y una paciente que guarda silencio después de un evento, vamos a decir. El libro mantiene muy bien la tensión, el libro te mantiene todo el rato como un poco al límite, no sabes exactamente qué está pasando, si eres consciente de que tiene que haber algo más de fondo. Además, este libro me lo leí en 2 días, creo, una cosa así. Se lo estaba leyendo mi amiga a la vez y cuando ella ha ido avanzando y se lo ha terminado después que yo me he ido contando, yo en plan de, I know. Es más, tengo un documento gráfico de mí leyéndome el libro y leyéndome en final, porque claro, es que la tenía mi amiga al lado y ella en plan de, no me digas nada, y yo... Claro, no podía decirle nada, pero me veía leyendo y levantando el libro y diciendo, pero ¿por qué es esta gente así? ¿Pero por qué está pasando esto? ¿Pero podéis dejarlo ya? ¿Pero podéis ser normales? Pero... Y que hay gente que me pone muy nerviosa, pero a mí eso me pasa en todos los libros, o sea, me pasa en todos los libros que son de policíaca o de tensión o tipo thriller, que lo leo y hay alguien que es como, tú, me estás poniendo muy nerviosa. En fin, quitando eso, el libro me ha gustado un montón, pero para mí caga en el final. Y esto es una cosa que yo sé que es un problema y yo sé que el problema lo tengo yo, porque los libros que son thriller y los libros que son de tensión, normalmente, si el final no es muy en la diana exacta, para mí pierden. Un ejemplo que tengo es Fundido a Negro, de Jesús Cañadas. Os lo dejo por aquí. Ese libro tiene una capacidad para mantenerte en tensión, para darte giritos, y tiene un final que es un besico en la frente. El final es maravilloso, fantástico, súper bien hecho. Si un libro para mí no tiene un final de ese estilo, si os habéis leído Fundido a Negro, si no, no sé a qué estáis esperando, porque el libro es fantástico, para mí pierde. Porque además, el final de este libro fue un poco, yo lo sentí como desinflado, como si perdiese fuelle, como si perdiese energía, como si al final del libro el autor dijese, bueno, lo dejo aquí como en el éter que se difumina, se diluye, se va como vapor hacia el aire y ahí se queda. Y yo dije, pudiendo haber hecho cualquier otra cosa, ¿sabes? Que sí, que un libro no tiene que terminar con entonces le coge y le degüella y le tira por la ventana. ¿Eh? Vale, no tienen por qué terminar así los thrillers porque tampoco es necesario. Pero algo más, Alex Michaelides, algo más, un poquito más de... No lo sé. De todos modos, es un libro que tiene súper buenas reviews en Goodreads, porque, bueno, en Goodreads y en cualquier plataforma que tenga calificación de libros. Y para mí, no voy a decir que sobrevaloradas, pero sí te voy a decir que yo no le daría tanta valoración. Que le he dado 4 estrellas igualmente, no son 5 estrellas precisamente por el final, pero me parece que se le ha dado muchísimo bombo y que para mí pues no tiene tanto. Así que, en fin, opiniones como todo. Y nada, esos son los libros que me leí el pasado mes de octubre y el mes de noviembre. Actualmente me estoy leyendo estos 2 libros que tenéis aquí. Me estoy leyendo El origen de las especies de Darwin, porque una es bióloga intensa y que me lo leí hace muchísimos años, pero no me lo llegué a terminar nunca y me apetece un poquito así de academicismo. Y me estoy leyendo de Rosa Montero El peso del corazón, es decir, la segunda entrega de la saga de Bruna Husky. Me están gustando un montón, los estoy disfrutando muchísimo, cada uno en su tipo de novela y cada uno en su tipo de cosa. Y posteriormente lo que me tengo que leer es El de Tumba de Dioses, es decir, el segundo de las novelas de J. Christoph, y Sistemas Críticos, que también forma parte de los libros de mi club de lectura. Y nada, espero que os haya entretenido el vídeo, espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios si os habéis leído alguno de los libros que he comentado, qué os han parecido, si os han gustado, si no. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, que espero que estéis muy bien, que paséis muy buen mes de diciembre en este caso y seguir leyendo. Nos vemos.